44, 6. Y los caballeros, óigame bien, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 8 y el verso 17 al 19. ¿Ya consiguieron las hermanas? Isaías 44, 6. Una hermana que lo lea a alta voz. Así dice ¿quién? Jehová, Rey de Israel. Ahora los hermanos, Apocalipsis 1:8, perdón, y 17 y 18. Ahora el 17. El 18. Amén, gloria a Dios. Démosle una alabanza al Señor. Tenga la amabilidad y toman asiento. Isaías 44, 6 está diciendo, ¿qué dice Isaías? Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero. Ahí, ¿qué más nos dice? Y yo soy el postrero. Y fuera de mí, bueno, si dice Jehová eso, entonces ¿quién es Jesús? ¿Ah? Jehová está diciendo que Él es así dice Jehová, Rey de Israel, dice que yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de Él no hay Dios. Si eso dice Jehová, entonces, ¿quién es Jesús? ¿Cierto? En la religión tradicional nos enseñaron en la escuela, y yo me meto ahí en el cuento, porque yo también fui a la escuela y eso me enseñaron. Estudié con seminaristas y decían que Dios eran tres personas distintas. ¿Sí nos lo enseñaron así o solamente me lo enseñaron a mí solo? ¿Sí o no? Todos creo que habían tres personas distintas. Yo quisiera aclarar algo. Hablar de tres personas de formas literales, tres personas es usted, fulano, o sea, de tres personas que se puedan ver, tres personas distintas. Y si hay un Dios verdadero es porque los demás son mentirosos. ¿Ustedes qué piensan? Porque dice tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y entonces los demás ¿qué son? Son mentirosos. No, vamos a ser claro. El que cree en la Trinidad, porque la Trinidad primero que todo no se encuentra en la Biblia en ninguna parte, es una deducción teológica. Óigame bien, la palabra Trinidad y la parte de lo que se habla de la Trinidad es una deducción teológica. Pero si vamos a hablar de que Dios es uno solo, no es una deducción teológica, sino es que la Biblia lo confirma. La Biblia lo dice muy clarito. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso lo tenemos claro. Estamos en el mes de febrero y el tema a nivel nacional y que quiere que se enseñe es hablar de la unicidad de Dios. A los niños también van a comenzar a darle ese mismo tema. Amén. Para algunos de nosotros es claro y se deleitan hablando de unicidad. ¿Sí o no? Y eso le sale unicidad hasta por los poros. Pero hay algunos que la conocen pero no son capaces de explicarla. ¿Ustedes qué dicen?
¿Quién se atreve a hablar de unicidad y pararse donde tenga que pararse a hablar de unicidad? Y si se le presenta por ahí un teólogo que venga por ahí de la Universidad Bautista, que tenga pero bastantes argumentos, oiga, hay que tener uno claridad plena para hablar de Jesucristo, que es Dios. Amén. Hay algunos que comienzan a hacer deducciones. La Biblia dice primero que todo, ¿con qué me compararéis?, dice el Señor. Y hay unos que son tan atrevidos que comparan a Jesús. ¿Con un qué? Con un huevo lo comparan. Con un huevo. Que así como el huevo es una yema, es una clara y es una cáscara. Aquí creo que han habido personas de otras denominaciones y esa es una deducción que sacan, ¿cierto? También lo comparan con el agua. Con la luz también, o con un bombillo. ¿Será que podemos comparar a Dios de esa manera? La Biblia dice que Él no se puede comparar con nada ni con nadie. Amén. Ahora, encontramos en la palabra de Dios que Jehová dice así claramente: Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, hace unas afirmaciones. Jehová, Rey de Israel, así dice Jehová. Ese Dios que no se veía, ese Dios que habló con Abraham. Amén. El mismo Dios que habló con Moisés, el mismo Dios que se le presentó a Balaam y le habló a través de una burra. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Cierto que sí? Dios se le apareció en forma de ángel, pero Balaam no lo veía. Pero la burrita donde iba montado sí estaba viendo lo que estaba pasando. Y casi que le mayuga una pierna a Balaam. Y Balaam no quería verlo hasta que lo pudo ver. Y la burra le habló. Y era tan torpe Balaam que hablaba con la burra. ¿Cierto? Eso dice la Biblia y ahí está la historia. Ese Dios, el mismo que habló con Moisés, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que abrió o detuvo el río Jordán, ese es el Dios que está diciendo, el Dios de Israel. ¿Qué dice? Yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí. Si él cierra esa base, entonces Jesús, ¿quién es? Porque no hay otro Dios. ¿Para cuántos Jesús es Dios? Para mí también es Dios. Amén. Pero ahora este Jesús, están hablando de Jesús en el Apocalipsis, el capítulo 1, verso 8, y dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿El qué? Oiga, estamos bien en problemas, o Dios está contradiciendo aquí, porque está diciendo de Jesús que es el Alfa y el Omega. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego, Alfa, así se nombra. La A es Alfa, Omega es Z, es el primero, la primera letra del alfabeto griego, y la última, el Alfa y el Omega. Y también dice, yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Y hace una afirmación: el todo. Y Jehová está diciendo que como Él no hay otro, que no hay otro Dios. Pero aquí Jesús está diciendo que es el todo poderoso. Ahora el verso 17. Está hablando Juan de este Jesús: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra, amén, sobre mí, diciéndome: no temas,
¿Yo soy qué? ¿Y qué dice allá Jehová en Isaías? ¿Que él era qué? El primero y el postrero. Ahora Jesús está diciendo que él le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el verso 18, ¿qué dice? El que vivo. ¿Y quién fue el que vivió y estuvo muerto? ¿Ah? Mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mis hermanos, cuando nosotros miramos quién es Dios, en su grandeza no lo podemos comparar. El pueblo de Israel, cuando quiso hablar con Dios, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se purifique porque quiero hablar con él. Y lo hizo. Y dice que el pueblo se limpió y se preparó y llegó hasta el pie del monte. Pero cuando la gloria de Dios comenzó a manifestarse y a presentarse, imagínese usted, la potencia de este Dios tan grande y tan majestuoso comenzó a presentarse. El monte comenzó a temblar y las piedras humeaban y esto se puso, que dijo el pueblo, ¿sabe qué, Moisés? Vaya usted, nosotros no nos acercamos. El pueblo le dio miedo. ¿Por qué? Porque no es que tengamos un Dios tenebroso, sino que la misma gloria, su misma majestad, la misma tierra no podía contener su presencia y su gloria. El monte estaba temblando porque se estaba presentando el dueño del universo. Eso es lo que dice San Juan capítulo 1. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? No era Jesús. Y dice, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿Quién fue el que estaba en el mundo? Jesús. Pero allá en el pueblo de Israel se presentaba de una manera diferente. Su gloria, su poder, su majestad no la puede contener y hasta el día de hoy no la puede ver el hombre. Pero Dios desde un principio quiso tener contacto con el hombre. Óigame bien. Dios quiso tener contacto, quiere hablar con el ser humano. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ese Dios que no se veía, ese Dios que es espíritu, no que era, es. Óigame bien y hago una afirmación. Ese Dios que es espíritu, amén, que tiene un poder incomparable, un poder inigualable, un poder que no se puede explicar, pero como quería estar entre los hombres, tomó un cuerpo, amén. La Biblia lo dice muy clarito, Dios se manifestó. ¿Lo dice o no lo dice? Dios se manifestó. Indiscutiblemente, póngame el texto, hermano. Está en Timoteo. (3:16). Primero de Timoteo 3:16. Ya lo consiguieron. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. La palabra indiscutible en los términos jurídicos es que no tiene que, o sea, no se ponga a buscarle otra razón porque no hay otra manera de discutir. Es indiscutible. O sea, no vamos a ponernos a discutir por algo que es. ¿Ah? Eso es lo que quiere decir el escritor. Y es un término jurídico.
La palabra indiscutible, cuando un abogado le dice al juez que eso es indiscutible, es porque tiene todos los artículos de ley y el señor juez tiene que ajustarse a la ley para poder dar un veredicto. Eso es una parte jurídica. Esto que dice aquí, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue que manifestado, no es que nosotros creemos y que se nos reveló, es que la Biblia lo afirma. Amén. Ahora, ese Dios que no se podía ver, la Biblia lo dice allá en el libro del profeta Isaías. Yo creo que algunos lectores de la Biblia y de pronto los que creen en otra cosa, bien no quisiera que tuviera el libro de Isaías, ni tampoco que existiera el libro de Hechos. Son unos libros, y hay para otras denominaciones, no quisiera que el libro de Gálatas tampoco existiera. Porque es que el libro de Gálatas, para que usted tenga una claridad, el libro de Hechos muestra las bases principales de la iglesia primitiva. Eso es, hasta el día de hoy, durante siglos, es la historia de la iglesia primitiva. No hay discusión, no se puede discutir. Y el libro de Gálatas le bota atrás todo lo que es la creencia de los judaizantes o los mesiánicos, para que usted tenga una claridad. Los que quieren meter la ley de Moisés en este tiempo, en el tiempo de Cristo, que no cabe. Hay algunos que les andan prohibiendo tomar café, el otro que no puede comer marrano, que porque eso es inmundo, tan bueno que es, ¿no? Y no quisiera, y es que en la antigüedad, que día hablaba con un señor y me decía, oiga pastor, es que en ciertas partes la Biblia se contradice. ¿Y cuántos han encontrado y pareciera que la Biblia se contradiciera? ¿Cierto? Yo le dije, no tenía mucho tiempo de hablar con él, le dije, hay una cosa que usted debe saber. La Biblia está escrita en dispensaciones, en periodos de tiempo. Y Dios trató en esos diferentes tiempos con el hombre de diferentes maneras. Cuando usted mira en el principio que Dios trató con el hombre de una manera, pero más adelante ve que trata de otra, y más adelante ve que trata de otra, y ahora estamos en la dispensación de la gracia y Dios nos trata de otra. En la dispensación del gobierno humano y en el de la promesa, el señor Abraham, muy amigo de Dios, pero tenía creo que más de 2 mujeres. ¿Sí o no? ¿Y era amigo de Dios, sí o no? ¿Y le era pecado? No. Abraham y Sarai eran medios hermanos. Y eso no pasaba nada ahí, porque era el periodo de la promesa. Pero ahora en el periodo de la gracia, el adulterio es pecado. La fornicación es pecado. El adúltero es el que adultera el matrimonio o el que adultera el pacto que hizo con esa mujer. Y el adúltero, la Biblia dice que ningún adúltero entra en el reino de los cielos. El fornicario es el que le queda rienda suelta a los placeres. Entonces, ese es un fornicario. Pero ese es otro tema. Sino que quiero hablar, mis hermanos, sobre quién es Jesús. Para saber quién es Jesús, tenemos que mirar lo que hizo Dios y quién es Dios. Dios es espíritu. Y su grandeza, su poder, su autoridad es incomparable. La Biblia dice que no ha habido hombre que pueda ver a Dios cara a cara y viva. ¿Usted por qué cree que Isaías, cuando habla del llamamiento de Isaías y dice que vio el trono de Dios, cuál fue la exclamación de Isaías? ¡Ay de mí! ¿Que soy qué? ¿Que soy hombre?
porque siendo un hombre de labios inmundos he visto al Dios. Y él se vio muerto. Dijo, no, aquí ya se acabó todo porque lo pude ver. Pero de pronto fue un destello. Entonces, vea lo que dice Isaías 52, el verso 4. Hágame el favor, mis hermanos. Para algunos, para que vamos pudiendo entender mientras que nos dan el texto, el Señor Jesús nació ¿dónde? En Belén. ¿Belén pertenece a qué país? A Israel. No tenía miedo de decirlo. Porque Dios le dio un cumplimiento al pueblo de Israel. Ahora, ya lo consiguieron. Isaías 52, 4. Porque así dice que mi pueblo ha descendido a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Siga, hermano. Siga el siguiente texto. Ahora, ¿qué hago aquí? ¿Quién dice? ¿Quién lo dice? Jehová. Ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean los hacen aullar. ¿Dice qué? Continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Siga el siguiente texto, el 6. Por tanto, mi pueblo sabrá, aunque este es otro tema, pero tenemos que pasar por ahí para saber quién es Jesús. ¿Sabrá quién? ¿Cuál nombre? El ángel le dijo a quién, a María, ¿cómo le dijo? Y le pondrá por nombre, porque él salvará a un pueblo de sus pecados. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y no me vaya a quitar el texto por ahora, y el principado sobre su hombro se llamará admirable, refiriéndose a ese niño que iba a nacer. Consejero. ¿Dios qué? Dios. No que iba a ser un Dios. No, ahí no dice que uno. No hace referencia de un, porque podía decir un Dios. Dice Dios fuerte de ese niño. Padre eterno y príncipe de paz. Y en Jesús se cumplió eso. Porque Jesús no llegó a hacerle la guerra a nadie, aunque el imperio romano estaba poseído de Israel. Y eso es lo que Barrabás quería, sacar a perder a filo de espada a todos los romanos. Y el Señor le dijo, no, señor, délos quietos, no quiero pelear con nadie. Fue príncipe de paz. Ahora, ¿qué dice el verso 6? Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré. Y el ángel le dijo a María, y le pondrá por nombre Jesús. Y por allá en Isaías también nos dice, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, no dice un Dios. Mírese que a las expresiones hay que tenerle cuidado. No dice un Dios con nosotros. Dice exactamente y literal, dice Dios con nosotros. En Jesús, siendo un bebé, Dios comenzó, y algunos hablaban ayer, el hermano dice que pareciera que a Dios se le hubiera pasado la mano, porque siendo Dios hubiera podido manifestarse un hombre como cualquiera, pero dice que el Espíritu de Dios posó ¿sobre quién? Sobre María. La pregunta, ¿de quién es hijo Jesús? ¿Del Padre o del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿De quién es hijo Jesús? ¿Del Padre o del Espíritu Santo? ¿Ah? Él es el mismo, porque ese Padre
fue el que creó todas las cosas. La Biblia dice que en el principio el Espíritu no se paseaba. O sea que el Espíritu es Dios. Por eso digo, hago una afirmación, es Dios. Amén. Y el Espíritu posó sobre María. O sea que Jesús, en cuanto a la carne, ¿es hijo de quién? ¿Del Padre o del Espíritu Santo? De Dios. Ya, pare de contar. Aquí humanamente no hay que discutirlo con nadie, porque lo humano, ¿de dónde nace? De María. Ojo, lo humano nace de una mujer, ¿sí o no? Porque si no, no hubiera nacido de una mujer. Hubiera aparecido un bebé por ahí, lo recogieron, como la historia de Superman. Cayó de otro planeta. Ah, solamente yo me he visto la película. No, Dios tomó una mujer santa llamada María. Su espíritu posó sobre ella. Amén. Lo divino de Jesús viene de Dios, es Dios. Pero lo humano viene de una mujer santa llamada María. Por eso Jesús es llamado Hijo de Hombre. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos han oído esa expresión bíblica? Y lo dice por allá en varias partes, lo dice el Evangelio de Juan. Jesús, Hijo de Hombre. ¿Por qué habla esa referencia a Hijo de Hombre? ¿Está mal? ¿Está mal referenciado? Está bien. No, porque Jesús, en cuanto a la humanidad, nace de una mujer. Y yo creo que esto no lo sabemos todos, hasta los amigos que nos están visitando en esta mañana saben que Jesús nació de María. ¿Sí o no? Al nacer de María, Jesús es un ser humano, porque María era de carne y hueso, como cualquiera. María tenía un papá y una mamá. Era una mujer escogida por Dios. Era el cumplimiento de una profecía. Amén. Por eso Jesús nace. Eso dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿A qué pueblo se estaba refiriendo? ¿A la iglesia o a Israel? A Israel. Mi pueblo sabrá mi nombre. Y comenzaron en Jesús a cumplirse una cantidad de partes proféticas que estaban escritas en el libro de Isaías, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel. Y para el pueblo era imposible que ese Jesús, hijo del carpintero, se le estuvieran cumpliendo una cantidad de profecías. Y por eso es que en San Mateo 24, capítulo 13, verso 24, se asombran y dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? Porque los judíos lo veían como el hijo de José. Si quieren, leámoslo, mis hermanos, para los que tienen duda que Jesús tuvo más hermanos, o que María tuvo más hijos. Eso lo dice la Biblia. San Mateo 13, versículo 54 en adelante. Mateo 13, 54. Porque estamos hablando quién es Jesús, ¿cierto? 13, 24. Porque nosotros, cuando pertenecimos o cuando nacimos en la iglesia tradicional, que le dijeron a usted que María tuvo más hijos, Padre bendito, es una ofensa, es una blasfemia. ¿Sí o no? 13:54 de Mateo. No 24. Ahora sí. Viniendo Jesús, ¿a dónde? A su tierra. ¿Dónde nació Jesús? A Belén. Les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. O sea, estaban bien. Oiga, este de la tierrita nuestra, y vea, y tiene tremendo poder. Decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El 55. O sea, se estaban hablando de Jesús, porque lo estaban viendo como un hombre más. Y la pregunta era: ¿de dónde viene toda esta sabiduría y todos esos milagros que tiene? ¿No es este el hijo de quién?
¿No se llama su madre quién? Y sus hermanos, y estos son hermanos hijos de quién? De José y María, después que nació Jesús. Sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, el 56. Verá lo que dice. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, Jesús tenía hermanas. Según la Biblia, sí. Tenía también hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Porque era que los mismos de la tierra de Jesús veían a Jesús no como Dios, sino como el hijo de José y de María, el que nació allá en la carpintería. Pero la Biblia dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque la Biblia dice en el Evangelio de Mateo que José no tocó a María. Dice, no la conoció. Y la palabra conocer no se le acercó sexualmente a María hasta que nació Jesús, su hijo primogénito. ¿Lo dice así la Biblia o no lo dice? O lo leemos para que tengamos claro. Si la Biblia hace referencia de un hijo primogénito, es porque es el primero. ¿Sí o no? Porque si hubiera sido único, no dijera primogénito, sino dijera unigénito. Dice, hasta que nació Jesús, su hijo primogénito. Entonces, volviendo a Belén, los de Belén veían a Jesús como ¿qué? No lo veían como Dios, pero sí se maravillaban de las cosas que Jesús hacía, porque Jesús veía que había milagros. La pregunta es, ¿de dónde tiene todos estos milagros? ¿De dónde le viene tal sabiduría? De pronto humanamente era como cualquier judío más, pero como Dios lo sabía todo. Como Dios le dijo a los judíos, antes que Abraham fuera, yo soy. Y algunos se preguntaban, decían, no tiene ni 30 años, ahora va a decir que es antes que Abraham. Pero él no le estaba hablando como hombre, sino le estaba hablando como Dios. Cuando ve venir a Natanael y le dice, un verdadero israelita en el cual no hay engaño, y Natanael le pregunta, Señor, ¿y de dónde me conoces? ¿A quién le estaba preguntando? Señor, desde que estaba debajo de la higuera, desde allá te vi, pero el que te conozco, Él es el que conoce el corazón y la mente de todos los hombres. No conocía la mente de las personas. Cuando estaba en casa de Zaqueo, no murmuraban. Cuando estaba en casa de Simón